Capítulo 4, verso 5. Leemos para gloria de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le dijo: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? Si supiera lo que Dios puede dar y conociera al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ellas son verdad y ellas son vida. Y queremos que tu Santo Espíritu la explique y la aplique a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta lectura de Juan capítulo 4 se ha usado para dar muchos mensajes. Y una lectura superficial del texto nos va a dar muchas enseñanzas. Lo primero es que no era normal tomar la ruta de Samaria. Y el verso arriba, los versos 1, 2 y 3, explican que dado de que Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan, aunque él no bautizaba, entonces había un revuelo entre los fariseos y Jesús, para evitar esa presión innecesaria de Judea, se regresa de nuevo para Galilea. De regreso, escoge a propósito la ruta que cruza por Samaria, una ruta que siempre era evitada por los judíos, tanto cuando iban o venían hacia Jerusalén. Así que él toma esa ruta, dice que él está cansado del camino y es más o menos mediodía. Mediodía, yo conozco a algunos hermanos de aquí que no usan reloj, pero que al mediodía ellos saben que son las 12. ¿Por qué será, hermano? Hay hermanos que no tienen que ver el reloj, pero saben al mediodía que son las 12. ¿Y por qué, varones? ¿Por qué, siervo? Pues puede ser por el sol, pero hay un reloj interno que los hermanos del Tamborí tenemos, y que cuando eso da la alarma de que hace hambre, hay que buscar qué comer. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo tengo hambre me pongo de mal humor. Y después que me doy unas alturas, me da con pitar y cantar. Nada más me pasa eso a mí, ¿verdad, hermano? Así que los discípulos y Jesús tuvieron hambre. Jesús se queda ahí en el área del pozo de Jacob, donde hay donde sacar agua, pero es agua de un pozo. Y los discípulos se van más hacia adelante a comprar comida para ellos y para Jesús. En lo que los discípulos se van y dejan a Jesús solo en el pozo, llega una mujer al mediodía con un cántaro vacío. Cuando ella llega con el cántaro, ella puede sacar agua, porque hay un sistema con una cuerda. Tú amarras el cántaro, lo tiras hacia abajo, el cántaro llega bien profundo, lo coge, lo saca y entonces ahí tiene el agua. Jesús no tenía un cántaro y por lo tanto le dice a ella que le hiciera el favor de darle agua de beber, que de sacar agua para él tomar.
Los judíos y los samaritanos tienen un problema racial. Los samaritanos se fortalecieron en la división del reino de Israel en la época de un nieto de David. Y cuando se divide el imperio de Israel en imperio del norte e imperio del sur, los samaritanos se quedaron con 10 tribus y Israel se quedó con 2 tribus. De modo entonces que hay 2 reinos distintos. Resulta que en la época todavía de Jesús y del Antiguo Testamento había un solo templo. No es como ahora que hay muchos templos, sino que había un solo templo donde tú podías adorar. La gente que se quedó con la tribu del norte comenzaron a irse para Jerusalén y muchos se quedaban allá porque ahí estaba el templo para adorar. Los reyes entonces del norte lo que hicieron fue que construyeron un templo en Samaria, cosa que estaba prohibida por la ley judía. Había un solo templo. Y ellos construyeron un templo en Samaria y levantaron un culto paralelo al culto de Jerusalén. Y este culto era un culto idolátrico. Por lo tanto, en varias ocasiones tuvieron enfrentamientos, tuvieron guerra. Y creo que en la época de los macabeos fueron y destruyeron el templo de los samaritanos. Además de eso, los samaritanos, los que estaban ahí, fueron transportados, fueron hechos cautivos y la tierra se pobló con paganos. De modo que ellos no eran judíos, sino que eran gente mezcladas con paganos. La sangre de las 10 tribus no corría por las venas de esta gente. Pero ellos creían ser israelitas a pesar de que lo trajeron de otros lugares. Así que eso hacía que hubiera un conflicto religioso, un conflicto étnico, un conflicto entre estas 2 naciones. Y por lo tanto, samaritanos y judíos eran 2 polos opuestos, no se juntaban, no estaban en armonía, estaban en una continua guerra. Los judíos decían que era en Jerusalén que se había que adorar, mientras que los samaritanos tenían su propio templo en Samaria, su propio monte, que ahí era donde había que adorar. Por lo tanto, cuando Jesús entabla a una mujer, primero rompe las reglas de los rabinos. Los rabinos no suelen hablar con mujeres. Y segundo, rompe otra segunda regla. Los judíos no hablan con samaritanos. Amén, hermano. Pero Cristo vino a romper las barreras que separan a los hombres. Cristo vino a acabar con el odio e imponer el evangelio de la gracia y del amor de Dios. Amén, hermano. Por eso él le dice a la mujer, dame de beber. Y ella le dice, no, es que judío y samaritano no se mezclan y no usan nada. Y si tú usas la jarra mía, ya yo no la voy a poder usar. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua? Jesús le respondió, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua. Si tú supieras quién es el que está delante de ti. Si tú lo supieras. ¿Tú lo sabes, hermano? ¿Tú sabes quién es el que está pidiendo agua aquí? ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? Si tú supieras quién es el que está pidiendo agua, tú me pedirías a mí y yo te habría dado el agua que da vida eterna. El que toma de esa agua, del agua del pozo, tiene que volver al otro día a tomarla de nuevo. Pero el que toma del agua que yo doy, dice Jesús, ya no tiene sed más. Esa agua satisface la necesidad del alma para siempre.
Amén, hermano. Señor, ni siquiera tiene con qué sacar el agua. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? Y Jesús ahí es que le responde: todo el que bebe de esa agua volverá a tener sed, tendrá que volver al otro día a buscarla. Pero el que toma del agua que yo brindo, en su interior se convertirá como en un manantial que fluye de manera eterna. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Cuando ella oyó de esa agua que no hay que volverla a buscar, y de esa agua que ella estaba buscando, le dijo: Señor, pues dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí para sacarla. Jesús le dijo: llama a tu esposo y vuelve con él. Y cuando vengan los dos, le voy a dar agua. Ella respondió: no tengo esposo. Bien has dicho que no tienes. Es cierto que ya ha tenido 5. Y el que tiene ahora no es tuyo, bandida. Lo de bandida lo pongo yo, hermano. Señor, me doy cuenta de que eres tú, profetas. Amén, hermano. Esta mujer tenía, igual que todos, una necesidad de Dios en el corazón. Y ella pensaba que la felicidad de su vida se iba a llenar, se iba a satisfacer cuando encontrara un hombre bueno. El matrimonio no es para dar felicidad, hermano. El matrimonio es para mostrar la gloria de Dios en el hogar. El infeliz que va a un matrimonio es un infeliz. Y si 2 infelices se casan, eso da infeliz al cuadrado. Pero cuando 2 gente que tienen a Cristo se casan, 2 gente que son felices se casan, eso da felicidad al cuadrado. Porque el matrimonio es como una pecera. ¿Qué tú vas a ver en la pecera? Lo que le echen. Si tú le echas a la pecera peces chiquitos, ¿qué va a haber? Peces chiquitos. Si tú le echas a una pecera peces grandes, ¿qué tú vas a ver? Peces grandes. Así es el matrimonio. El matrimonio va a mostrar lo que tú tienes, lo que tú llevas. ¿Alguien me entiende, hermano? Y soy un hombre felizmente casado. Amén, hermano. 38 años ya casado. Y vamos por el oro, hermana Eva. Vamos por el oro. Así que nos faltan 12 para el oro. Pero vamos para allá, vamos para el oro. Vamos por el oro. Yo menciono a Eva y a su esposo porque creo que tenemos los mismos años, ¿verdad? Así que llegaremos el mismo año a la meta. Y si estamos aquí, lo vamos a celebrar en grande, hermano. Es la puerta por la ventana que lo vamos a tirar si estamos aquí. ¿Alguien bendice a Dios? Siempre hemos tenido comida, pero ese día vamos a tener desayuno, comida y cena. Amén, hermano. Para pasarnos el día aquí gozándonos. Así que, hermano, la mujer tenía necesidad, una necesidad que no se había satisfecho. Y pensó que buscándola en un hombre, ella dijo: bueno, si yo me casara con un hombre grande, yo sería feliz. Se casó con un hombre grande, no encontró felicidad. Luego dijo: bueno, pero si yo me casara con un hombre flaquito, quizás sería feliz. Se casó con un hombre flaquito y no encontró en los huesos la felicidad. Amén, hermano. Pensó: pero si yo me casara con un hombre moreno, medio gordito, pastor, atención, sería feliz. Primero tiene que pelear con la pastora, que ella no es verdad que baja que le quiten a su marido así. Y ella comenzó a idealizar que si el hombre tenía tales o cuales características, yo sería feliz.
Pues resulta que probó con 5 hombres distintos y diferentes y no encontró la felicidad. La felicidad no está en nada que tú puedas buscar, ni en el alcohol, ni en el cigarrillo, ni en los números, como mencionó el hermano. La felicidad no está en el dinero ni en las cosas materiales. La felicidad tiene un solo nombre. La felicidad tiene nombre. Y el nombre de la felicidad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Así que esta mujer se ha encontrado con Jesús. Y Jesús le dijo, no tiene marido. Bien has dicho, porque el que tiene no es tuyo. Amén, hermano. Y ella dijo, me parece que eres, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque les reveló sus pecados. Les reveló su frustración, buscando en una relación matrimonial lo único que te puede dar tu Padre Celestial. Es en una relación con tu Padre Celestial que tú alcanzas felicidad. Jesús estaba en el templo en una ceremonia donde regaban mucha agua. Y Jesús dijo, cuando la fiesta estaba terminando en el templo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré el agua que salta para vida eterna. Amén, hermano. La felicidad no está fuera de Cristo, la felicidad está en Cristo. Señor, me doy cuenta que eres profeta, por lo tanto entonces te voy a preguntar. Los samaritanos decimos que es aquí que hay que adorar, en el monte Gerizim. Y ustedes dicen que es allá en el monte Moriah. ¿Dónde? ¿En qué lugar es que es correcto adorar? Y ella estaba buscando cuál es la nación donde se debe de adorar, cuál es el lugar correcto donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, el problema no es del lugar. No importa que sea el monte de los samaritanos o el monte de los judíos o el monte de Tamboril. El problema no es el monte, sino que el Padre anda buscando ¿qué? Adoradores verdaderos. No es el lugar lo que dice que es la actitud correcta del corazón del pecador. Aleluya. El Padre anda buscando adoradores que lo adoren a Él en espíritu y verdad, sin importar dónde viva, sin importar de a qué monte se encaramen a adorar. El punto no es el monte, el punto es la actitud de que sea en espíritu y en verdad. Y ella le respondió, yo sé que el Mesías viene. ¿Cuántos saben que el Mesías viene? Yo sé que el Mesías viene. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y a esta mujer samaritana, pecadora, quitamarío, Jesús les reveló lo que le negó a los judíos. Los judíos le preguntaban, si eres tú, dínoslo. Y Él no se lo decía de manera clara. Pero ella le preguntó, ella le dijo, el Mesías vendrá a explicarnos todas las cosas. Y Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Esta conversación pudo haber sido una conversación de 10 minutos como máximo. Pero es la palabra viva de Dios que está hablando con una mujer necesitada de Dios. Y cuando el pecador se rinde ante la palabra de Dios, entonces ocurren cosas extraordinarias.
cuando ella aceptó la palabra de Cristo, abandonó el cántaro, porque ¿a qué fue que ella fue al pozo? A buscar agua. Se le olvidó a qué fue, porque encontró no el agua que iba a llenar la sed de ese día, sino que encontró el agua que llena plenamente el alma para siempre. Amén, hermano. Ustedes saben que la hermana Lidia es mi pasajera VIP. Vivo peleando con Kiko y otros hermanos que no son más que piratas, que me quieren quitar mi pasajera. Íbamos hablando de Ya Veneno y de la lucha libre los otros días. Y dice la hermana Lidia, éramos felices y no lo sabíamos. En esa época, y es verdad porque es muy diferente a la época de ahora. Y los creyentes son felices y no lo saben. Y nos dejamos engañar por Satanás, que nos dice que para ser felices hay que irse por la vuelta de México. Que para ser felices las solteras tienen que estar casadas. Que para ser felices el que está a pie tiene que andar en un vehículo. Que para ser felices hay que ganar más dinero. Todo eso es propaganda falsa, hermano. Para ser feliz, tú y yo solamente necesitamos una sola cosa: a Jesús en el corazón. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Esta mujer deja el cántaro, sale corriendo y va casa por casa a la aldea, y oigan lo que ella dice: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Es diferente a Jesucristo como profeta que a los profetas modernos. Jesús les reveló a ella los pecados que había cometido, lo que ella había hecho. Los profetas modernos viven ofreciendo llaves de casa que ellos no tienen, de jipeta que ellos no tienen, y están ofreciéndole a la gente, igual que los políticos, lo que no le pueden dar. ¿Alguien me escucha, hermano? Jesús le dijo la verdad. Esa verdad que algunas veces duele y molesta e incomoda. Esa verdad que es dura de oír, pero que la verdad es igual que los teces de nuestras abuelas de antes. Malo de tragar, pero bueno para la salud. Hermanos que son de mi edad, ¿cuántas veces fuimos nosotros al hospital a emergencia? Pocas veces. ¿Cuántas veces, Fermina? Nunca fue al hospital cuando estábamos chiquitos. Ahora, desde que suena una gripecita, están todas las clínicas llenas de niños. Yo creo que los test de la abuela tienen que ver con eso. Estos muchachos ahora son demasiado flojos, que cualquier cosa ya de una vez hay que salir huyendo. Amén, hermano. Si ustedes no se acuerdan de los test, se averigüen por ahí, denle el test a los muchachos. Olvídense de los médicos, que lo que quieren es ganar cuarto. Amén. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Un verdadero profeta denuncia el pecado. El verdadero profeta declara el pecado y llama al pueblo de Dios al arrepentimiento. No es emocionar a la gente y venderle un sueño. No es vender un sueño ni emocionar a la gente. Es decirle la verdad.
La verdad que salva. Amén, hermano. La verdad que nos confronta con nuestros propios pecados. La verdad que nos lleva al arrepentimiento y que nos garantiza un lugar en el cielo. ¿Cuántos quieren un lugar en el cielo? Solamente la verdad, dice las Escrituras, nos hará libre. Amén, hermano. Y eso es más pertinente en los días de hoy, porque hoy día se está viviendo por un guión y todo se interpreta a la luz de ese guión. Y todo tiene que ser así. En New York, un hombre disparó, asesinó a un policía, creo que a otra persona, hirió más. Y CNN reportó, un hombre blanco disparó en tal parte. Hermano, ¿de qué color soy yo? ¿De qué color soy yo? El tipo era más prieto que yo. Y CNN reportó un hombre blanco. Porque en el guión de ellos, los hombres blancos son los malos y los hombres negros son las víctimas. En medio de este mundo que está vendiendo fantasías, que está vendiendo mentiras, que hay políticas económicas basadas en engaño y en mentiras, la verdad debe ser dicha. Amén, hermano. La verdad debe ser dicha. Cuando la gente escuchó que había un hombre diciendo la verdad, ustedes saben que hubiese pasado en algunas iglesias que yo conozco. Se van los hermanos. No, yo no vine a oír la verdad. Yo vine para que me dijeran lo que yo quiero oír. Amén, hermano. Y lo que a ti te conviene no es lo que tú quieres oír, es lo que Dios quiere decirte. Por lo tanto, el pueblo entero salió y obligaron a Jesús a quedarse con ellos 3 días. Y todo el pueblo de Sicar se convirtió a Jesús. A lo suyo vino, a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Pero la gente de Sicar abrió su corazón a la palabra de Dios. Y Sicar se convirtió en la primera comunidad completa de gente que adora a Jesús. Amén, hermano. Todo el mundo allí, aquellos despreciados y rechazados samaritanos, ahora tenían la verdad en sus corazones y en sus puños. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Y cómo ustedes creen que estaba Sicar? Era ahora una comunidad llena de gozo. Cuando la verdad llega al corazón y el corazón la recibe y el pecador se arrepiente, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces la verdad produce en nosotros el gozo de la salvación. El gozo es esa agua que salta para vida eterna. Y el gozo no depende, no es una emoción como la alegría, aunque tiene un aspecto que se parece a la alegría. El gozo es eso que tenemos sin importar si estamos sanos o enfermos, en quiebra o en prosperidad, en bendición o en maldición, si estamos perseguidos o aceptados, amados o odiados. No importa cuál sea la circunstancia, el gozo del Espíritu Santo no se lo quita a nadie al creyente. No es una emoción. Podemos estar emocionalmente tristes por la pérdida de un pariente o por cualquier circunstancia, pero el gozo interno no se apaga. Lo único que apaga el gozo es el pecado. Yo me encontré, cuando llegué a Tamboril, una gran paradoja.
porque de la iglesia que yo vengo y de donde yo me convertí, el gozo en los creyentes era muy evidente. Cuando llego a Tamboril, cuento a los hermanos como que muestran el gozo. Porque el gozo se manifiesta en una actitud de agradecimiento a Dios. El que tiene el gozo del Señor acepta aún aquellas cosas que son difíciles de aceptar. El que tiene el gozo del Señor vive en una actitud de agradecimiento. No mira el vaso medio vacío. Él observa el vaso medio lleno. ¿Alguien me entiende? No habla de lo que no tiene, sino habla de lo que ya tiene. Habla de la paz que Cristo ha traído a su vida. Habla de que su nombre fue ya inscrito en el libro de la vida. Habla de que sus pecados ya fueron perdonados, que sus cadenas fueron rotas. Amén, hermano. Habla de que en su casa la armonía la pone el Espíritu Santo. Habla de que su vida está guiada por el Mesías. Habla de un futuro glorioso donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas ya pasaron. Aleluya. No le importa que en su cartera no haya dinero. Él está lleno de la gracia de Dios. Y eso no tiene precio, hermano. Ese gozo que da el Espíritu Santo es el agua que salta para vida eterna. Un gozo que nada ni nadie lo puede apagar. Amén, hermano. Ese gozo está ahí. Y no es una emoción. Y todos somos diferentes y distintos. Podemos manifestarlo de maneras distintas. Tenemos personalidades y caracteres distintos, pero el gozo es la garantía. Pablo llama las arras del Espíritu. Pensando en el lenguaje nuestro, lo más cercano es cuando la gente se compromete y le dan un anillo. Esa es una promesa de que habrá boda. Pues el gozo del Espíritu es la promesa de una salvación eterna. Que aquí todavía estaremos en la tierra y tendremos que luchar contra cosas que nos quieren quitar nuestra fe, contra cosas que nos quieren apagar el fuego de Dios en nuestras vidas. Y habrá que luchar y habrá que batallar, porque hay un enemigo que tiene trabajo, que no se cansa, que no desmaya y que tiene un propósito de quitarte lo que él no tiene, de arrancarte lo que él nunca va a tener. Porque él nunca tendrá ni la paz que Dios nos ha dado, ni la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Así que sin dinero y con dinero, gozo del Señor. Con todo en contra o con nadie o con algunos a favor, gloria a Dios. Con un mundo que nos quiere tildar de lo peor, gloria a Dios. Nada nos va a impedir disfrutar del gozo que da la presencia de Dios en el corazón del hombre. Amén, hermano. Así que la gente de Sicar le dijeron a la mujer samaritana: ya no creemos por lo que tú dices. Ahora creemos por lo que hemos visto y oído. Somos testigos de un Mesías que llena todas nuestras expectativas. Amén, hermano. Amén, hermano. Así que Dios ha llenado el corazón del hombre. El creyente que anda buscando sustituir el gozo del Espíritu Santo por el gozo del éxito, o por el gozo de la prosperidad, o por el gozo de las posesiones materiales, está tomando un camino equivocado. Lo que necesitamos es volvernos al Señor en arrepentimiento y decirle: eres el Mesías, te he hallado, Mesías.
Quita de mí lo que me aparta de tu gozo. Saca de mí lo que contamina el agua viva. Permite, oh Dios, que toda basura, que todo desecho que está estancando el agua viva se desaparezca de mi interior. Amén, hermano. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Ese río yo no sé si lleva agua ahora, el río Licey. ¿Lleva agua? Pero fue un río una vez que no era fácil pasarlo, ¿verdad? ¿Y qué dañó el río? Allá arriba cortaron árboles. La gente que no se cansa de tirar basura al río. Y llegó un momento en que terminaron con una fuente. Amén, hermano. ¿Qué daña la fuente? El río de Dios en nosotros. El pecado. No, pero que el pastor también lo hace. Sí, pues yo soy pecador. Y la pastora también lo hace. Somos pecadores. En eso no nos imiten. Imítennos enseguida a Cristo. Pero si alguien comete pecado, no lo justifique, porque fulano también lo hace. Dios no quiere que tú lo hagas. Y si pecamos, hay que volverse a Dios en arrepentimiento. Y cuando el pecado sale de nuestras vidas, cuando la basura sale de nuestras vidas, el río de Dios vuelve a fluir. La gracia de Dios se puede manifestar. Tengo un gozo que no lo explico, que no lo entiendo. Porque me han dado 10 noticias malas y sin embargo el gozo no ha disminuido. ¿Alguien puede bendecir a Dios? ¿Alguien puede bendecir a Dios? Así que, ¿cuánto quieren que el río de Dios esté fluyendo dentro? Revísate, revisémonos y quitemos de nosotros todo aquello que impida que el agua fluya. Todo aquello que moleste o contriste al Espíritu Santo, quitémoslo de nuestras vidas. Y una vez arrepentido de nuestros pecados, el río vuelve a fluir. ¿Alguien me entiende, hermano? Dios quiere fluir en nosotros. Y no tiene que venir un profeta ni un predicador a decirte o hacer algo. Basta con que quitemos el pecado de nuestras vidas. Lo que Dios quiere es que nuestras vidas sean vidas que lo inviten a Él estar ahí, sentado, tranquilo, cómodo, sin nada que le moleste. Amén, hermano. Usted se imagina que alguien le vaya a visitar su casa y usted lo reciba con mucho gozo, mucha alegría y le ponga el zafacón de la basura al lado. Yo le garantizo que esa visita va a ser lo más corta posible. Porque el zafacón de la basura, ni el zafacón lo aguanta. Así que igual, el Espíritu Santo necesita un ambiente donde Él se sienta cómodo y agradable. Y no haya nada que huela a pecado en nosotros. Amén, hermano. Confesemos nuestros pecados para que el río de Dios vuelva a fluir, para que eso que está atajando la fuente se quite y la fuente de Dios vuelva a llenar nuestras vidas. ¿Cuánto quieren que ese gozo surja, vuelva, se intensifique en nosotros? Es la presencia de Dios la que produce el gozo del Señor en nuestros corazones. No hay que comprarlo ni hay que venderlo, solamente hay que tener la actitud de arrepentimiento frente al pecado y aceptar la palabra de Dios como la mujer samaritana lo aceptó. Amén, hermano. Dios está buscando adoradores. ¿Encontrará algunos aquí, hermano? Si hay alguno, levante su mano. Ok, aquí hay. Señor, aquí hay.
Aquí habemos gente que estamos dispuestos a buscarlo a Él en espíritu y verdad. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.